Empezamos. Muy bien. Bueno, y a los que no he saludado, buenos días para todos. Hoy es nuestro tercer viernes con el ciclo de odio, miseria. No lo tengo adelante, pero son unas cuantas cosas feas de lo humano. Y este es el tercero, el cierre del primer semestre, después entramos en receso. Y bueno, y luego en agosto retomamos con el congreso de APU, el 11º congreso, La creatividad, esa humana experiencia. Es para recordarlo y para decirles que están, por supuesto, todos invitados. Bueno, es un gusto poder estar hoy con Miguel Calmón, Dupin e Almeida, que es miembro efectivo y expresidente de la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis de Río de Janeiro. Miguel, bienvenido. Miguel va a hacer un comentario sobre el trabajo que hoy nos convoca, que es el trabajo de Javier García, publicado en la Revista Uruguaya de Psicoanálisis, Pandemia de Odio, con ese título tan particular. Bueno, yo te voy a dar, Javier, la palabra para que primero hables tú, luego le doy la palabra a Miguel. Miguel va a leer en portugués y nosotros vamos a tener, los que hablamos en castellano, vamos a tener el texto en español en pantalla. Y luego, como siempre, se abrirá la lista para los que quieran participar, y bueno, irán intercalados los comentarios de Javier y de Miguel, nuevamente. Miguel, ¿te parece? ¿Todo bien? Bien. Javier, entonces, te doy la palabra. Bueno, ¿se escucha bien? Perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno, agradezco a Liz y a la comisión la invitación para estar acá. Y a Miguel también un momento más de los intercambios y las interlocuciones que tenemos con Miguel, tanto psicoanalíticas, sociales como humanas, que a mí en particular me enriquecen mucho. Quiero decir que además vamos a hacer una especie de par de trabajos. Este trabajo mío de Pandemia del Odio lo comenta Miguel. Hay un excelente trabajo de Miguel que presentó en el Congreso de Río, que es sobre verdad y yo diría verdad, mentira y desinformación, que es un tema muy actual y que yo lo voy a comentar, y esa actividad va a ser para agosto. Pienso que está muy relacionada también con estos temas. Yo no voy a leer el texto, supongo que lo han leído, pero además el texto todo va hacia un lado que es la pregunta de cómo combatir los discursos de odio. Entonces podría formular de muy diversas formas, ¿no? Yo lo pongo así porque hay un lado como de... La palabra combatir es como una alusión a algo violento, a algo de guerra, algo difícil, ¿no? De combate, ¿no? Como algo que nos atropella. Y cuando utilizo el criterio de la palabra pandemia, sí, por un lado, remite a la impresión que yo tengo como de que es algo que se ha distribuido por el mundo de una forma muy rápida, ¿no? Como una especie de contagio de algo que estaba, pero que resurge, ¿no?
como quizás como pasó con el nazismo en su momento, son situaciones que están siempre vigentes, pero que en determinados momentos cobran una fuerza muy, muy grande y que tienen que ver con cosas que yo cito ahí como la matanza de los sin techo, los ataques al LGTB, el odio hacia los obreros y los sindicalistas, el odio hacia los pobres, pero se siguen sumando hacia el feminismo, hacia, bueno, se siguen sumando y es como un montón de elementos discriminatorios en donde se localiza el odio, pero con mucha violencia, este, que lo podemos, a veces lo podemos ver como una especie de caricatura en los comentarios de los chats en Internet, pero yo creo que está impregnado también en la forma de comunicación habitual, noticieros, periodismo, la forma de, y esto tiene que ver con el tema que plantea en el otro trabajo Miguel, el tema de la información. Entonces, por eso tomé el concepto de pandemia como algo que se extiende como una cosa enfermiza, si se quiere también. Pero por otro lado, también me pareció que la pandemia llevaba a una especie de introversión, de aislamiento, de pasaje de lo colectivo a lo individual, de una forma muy fuerte y que en ese movimiento los humanos hacemos un movimiento de introversión hacia el yo y hacia los aspectos más paranoicos de funcionamiento. Y que estos aspectos más paranoicos se caracterizan justamente por el desarrollo del odio al otro, en la medida que lo necesitamos tanto que lo necesitamos también liquidar. Como para reafirmar una existencia. Todos los fenómenos de los nacionalismos tienen algo que ver con esa función de introversión hacia el yo y desarrollo de climas extremadamente paranoicos. Entonces me pareció que la pandemia tenía un funcionamiento o provocaba un funcionamiento psíquico que podría ser análogo, ¿no? Comparable a lo que nos pasa con los momentos de resurgimiento de las grandes discriminaciones, odios, guerras. Ese es el motivo por el cual hice la comparación. Por otra parte, me parece que también es una característica de la época, este pasaje de lo colectivo a lo individual, este funcionamiento tan centrado en el yo, que tiene que ver también mucho con el desarrollo de las comunicaciones, de la era digital y de una cantidad de cosas que nos caracterizan en esta época, por lo cual pensar sobre todos estos puntos me parece que es un... O sea, mi idea es que es más importante que hoy tomemos la pregunta que tomemos el desarrollo de mi texto. Ustedes lo habrán leído, pero la invitación es a interactuar en torno a qué se puede hacer en relación con los momentos de esta exasperación del odio. Por otra parte, yo creo que en la referencia a Freud, yo después escribí otro texto que está en los diálogos latinoamericanos que coordina Eva, que nos acompaña hoy, Eva Ponce de León, desde hace tantos años coordina estos diálogos. Un texto que es una opinión sobre el porqué de la guerra, y ahí marco, porque tiene que ver con esto que traigo acá también, que en Freud hay distintos momentos del planteo sobre el porqué a la destrucción y cómo esto nos afecta. Y sitúa ahí uno que está vinculado a la Primera Guerra Mundial y otro vinculado a la Segunda Guerra Mundial. El primero es el texto sobre la transitoriedad, que es un texto hermoso de leer, ¿no? Un texto hermoso, ese que él habla con el poeta, que se supone que es Rainer Maria Rilke, y con un amigo, que se supone que es Lu Andrea Salomé, ¿no? Y en donde el poeta encuentra que la destrucción humana es tan importante que en realidad la posición es del escepticismo y la melancolía.
¿no? Por otro lado, Freud, en ese texto, yo diría que está raramente optimista, ¿no? Porque nunca lo fue Freud demasiado optimista, ¿no? Mm. Y él dice que si perdemos algo, la cultura se va a encargar de construir algo mejor, ¿no? Está realmente muy optimista. Yo creo que en parte él tiene algo de razón, pero de la misma forma que el concepto de melancolía y de duelo en Freud después tuvo ciertos cuestionamientos y aportes muy importantes con las lecturas de Lacan y de Alouche, ¿no? Yo creo también de que hay pérdidas dentro de lo destruido que son realmente irrecuperables, ¿no? Que hay cosas que podemos recuperar, pero que hay pérdidas que son realmente irrecuperables. Y que ahí sería como un límite a esa posición de Freud en la transitoriedad. Y después en la carta con Einstein, que creo que es una carta que ni el mismo Freud estuvo muy convencido por lo que él hace después un comentario en otra carta de lo que le dice a Einstein. Ahí trabaja la pulsión de vida y la pulsión de muerte, ¿no? Y esto lo vamos a discutir también, lo trabaja muy bien Miguel. Y creo que efectivamente la destrucción está como parte de nosotros y hacernos cargo de eso es parte de la pregunta esta de cómo combatir los discursos de odio, cómo cada cual se puede hacer cargo, que no es nada sencillo. Me parece que la tendencia es más bien a lo contrario. Funciona mucho la desmentida en relación a esto. Pero lo que yo me planteo allí es que además del tema de las pulsiones vistas como dos elementos separados, pulsión de vida y de muerte, me parece que la pulsión de muerte es casi imposible de verla desintrincada de Eros, ¿no? Y que un gran tema de nuestra época es el tema de los excesos. Tengo la impresión de que es el exceso de Eros lo que lleva a un goce destructivo. Es el exceso de apoderamiento, porque el problema, Freud lo sitúa muy bien entre el poder y la violencia, y en psicoanálisis el tema del poder está muy vinculado a la pulsión de apoderamiento. Es el problema del apoderamiento el que está detrás de todos estos temas, o por lo menos uno de los grandes temas que está detrás de estos temas de la destrucción y del odio. La imposibilidad de limitar el deseo de apoderamiento. Y en ese goce me parece que corre mucho de lo que nosotros sufrimos, activa o pasivamente, en relación con el odio y la destrucción. Pero bueno, esto es lo que quería agregar porque son extras al texto que ustedes leyeron para hoy, y lo que me interesa es escuchar a Miguel y después que nos escuchemos entre todos, porque realmente es un tema donde lo que importa es mucho más las preguntas que formulemos, que la posibilidad de conseguir respuestas acabadas, ¿no? Este es un tema no solamente por nuestras limitaciones, sino porque quizás también abriendo preguntas aportemos más a la disminución de los discursos de odio que dando respuestas con certeza, ¿no? Bueno, le doy la palabra a Miguel para que haga su comentario. Muchas gracias, Javier. Sebastián, ¿podrías compartir en pantalla? Gracias. Javier, Alicia, a todos, muchas gracias. Yo creo que la función del diálogo es la presencia del otro. Por esa razón, yo llamé mi comentario de pandemia de odio Rambo o Rambo. Es un chiste. Una vez un gran lío y las personas empezaron a luchar y la multitud gritaba Rambo, Rambo, Rambo. Y nadie sabía si era Rambo o Rambo. Entonces, yo llamé mi comentario al texto de Javier, de Pandemia de Odio, Rambo o Rambo.
Eu vou a ler em português para não sacrificar-les com minha pronúncia del portunhol. Adelante. Quero inicialmente agradecer o convite de estar aqui entre todos vocês. São amizades que venho aprendendo e que vão se consolidando com o tempo e a convivência. Pretendo fazer o meu comentário como se estivesse conversando com o Javier, não apenas nos modos como reagia a seu escrito, como também trazendo as referências que me vinham à cabeça durante a leitura. E assim, para começar, cito Javier no que me parece trazer o espanto que serve como motor para seu texto. Eu cito Javier. Também pensávamos que as conquistas socioculturais, ao longo de muitos anos e através das várias gerações, pelos direitos humanos em um sentido progressista, eram sólidas e iriam crescendo com o aumento da consciência social. Entretanto, em todo o mundo explodiu como uma pandemia, um surto anti-pobre, anti-sem-teto, anti-negros, anti-indígenas, anti-mestiços, anti-diversidade sexual, anti-trabalhador e, especialmente, anti-sindicalistas, anti-estudantes, anti-manifestações e outras expressões populares, anti-movimento feminista, anti-LGBT, anti-aborto, anti-imigrante, anti toda a ideia progressista e humanista. Fecha aspas. O espanto presente na constatação que Javier nos confronta me trouxe a lembrança Robert Musil em Um Homem Sem Qualidades. Eu cito Musil. Mas de tempos em tempos, depois desses estados de satisfação que, em certo sentido, podemos chamar de estados obsessivos da emoção e da vontade, parece que somos dominados pelo seu contrário. Para o expressarmos também com conceitos de hospício, subitamente na Terra, uma intensa fuga de ideias, depois da qual toda a vida humana vê-se transferida para novos eixos e centros. A causa profunda de todas as grandes revoluções não está no progressivo acúmulo de condições insuportáveis, mas no desgaste da coesão que apoiava o contentamento artificial das almas. Fecha aspas. Ainda que eu me sinta incapaz de pensar ou encontrar nos pensadores de nosso tempo uma boa teoria acerca do que está nos acontecendo, eu creio que estejamos diante de um destes momentos de intensa fuga de ideias, onde tudo fica dominado pelo seu contrário. Todo laço social implica um nó entre o individual e o coletivo, um nó em que a coletividade não sufoque a individualidade, nem a individualidade ignore a coletividade. Um nó fabricado por todas as ações que compõem o nosso cotidiano e assim submetido permanentemente a pressões, questionamentos e tensões. No humano, tudo são artifícios, tudo construções feitas de ligações e desligamentos. E elas, as ligações, se desgastam. Exigem novos centros, novos arranjos. Penso que haja uma dimensão criativa na pulsão de morte, constantemente posta de lado pela ênfase dada à destrutividade. Não fosse a capacidade de desfazer as ligações, de modo a promover novos arranjos, nós, os humanos, não nos diferenciaríamos das moscas, como o poeta Rilke nos ensina em sua 8ª elegia. Ele diz, eu cito Rilke, tudo aqui é distância, lá era lento. Depois da primeira pátria, como parece a segunda incerta e sem abrigo. Bem-aventurada a pequena criatura que sempre permanece no seio que a criou. Ó tu, mosca feliz, que saltas interiormente ainda mesmo nas núpcias. O ventre é tudo. Fecho aspas. Portanto, caro amigo, seja diante das exigências sanitárias impostas pela pandemia, seja pelo desbussolamento de nossa capacidade de pensar frente ao que constatamos, concordo inteiramente quando você afirma, aspas,
O isolamento humano, a separação dos outros, filhos, pais, irmãos, amigos, nos concentra em nosso eu, em um encerramento interno, acentuando assim a paranoia estrutural do eu. Situa o eu na tendência de funcionar em um modo de agressividade máxima, como descreveram muito bem tanto Freud e Klein como Lacan, agredido ou agredindo em relação com o semelhante. E você conclui, está claro, também sabemos que os fenômenos sociais excedem nosso campo de experiência e conhecimento, assim como os limites do simbólico. Penso que na origem mesmo das leis, para dizer de alguma maneira, há um núcleo perverso. Isso gera contradições centrais que ou se achatam e o perverso predomina, ou a colocamos para trabalhar para que produza algo diferente. Fecha aspas. A contemporaneidade se descreve através das redes sociais e do incentivo às simplificações. Pandemia de ódio, Rambo ou Rambo. Tudo se tornou tão complexo que não podemos mais contar apenas com os nossos sentidos para apreender a realidade. Agora, não mais apenas a realidade psíquica não se reduz àquilo que vemos, mas a realidade física também não se reduz àquilo que vemos. Vemos, pois através de modelos matemáticos. A realidade excedeu de tal forma a capacidade de pensá-la e logo representá-la, que nos lança no desamparo infantil, como bem acentuou Javier. Esta me parece a lógica que sustenta os terraplanistas ao pretenderem reduzir a realidade àquilo que vemos. E assim, embalados pela paranoia estrutural do eu, o que mais assusta é a forma com que as redes simplificam nossa maneira de pensar. Você tem que primeiro reagir, tem que ser aquele que encontrará a boa piada. Deve ser o mais provocador se quiser ser apreciado. Isso construiu uma forma de pensar que me assusta mais do que a violência presente nas redes. Tudo é possível? Não há mais impossibilidades, castração, diriam os psicanalistas, que nos ajudem e nos orientem? Tudo está controlado pelos algoritmos? Não há mais liberdade? O Javier pergunta em seu trabalho, como nos mover para funcionar fora dessa estrutura quando vivemos imersos nela? Essa me parece a pergunta fundamental do seu trabalho, Javier. Uma esperança em negativo. Como nós não nos reduzimos apenas àquilo que somos, o que não somos também pertence ao que nos faz ser o que somos. Somos o que somos e o que não somos. Os algoritmos não serão capazes de levar em conta o que não se passa em nossos cérebros e que nos faz sermos nós mesmos. O que não postamos nas redes e o que nos faz ser o que somos. Sentir o que sentimos e desejar o que desejamos. Em Memórias de um Subsolo, Dostoiévski nos confronta com a seguinte situação, aspas, e com efeito, se realmente se encontrar um dia a fórmula de todas as vontades e caprichos, isto é, do que eles dependem, porque leis precisamente acontecem, como se difundem, para onde anseiam dirigir-se, neste ou naquele caso, etc., etc., uma verdadeira fórmula matemática. Então, o homem será capaz de deixar de desejar, ou melhor, deixará de fazê-lo com certeza. Ora, que prazer pode-se ter em se desejar segundo uma tabela? Mais ainda, no mesmo instante, o homem se transformará em um pedal de órgão ou algo semelhante, pois o que é um homem sem desejos, sem vontades, nem caprichos, senão um pedal de órgão? Ele continua, pergunto-vos agora, o que se pode esperar do homem como criatura provida de tão estranhas qualidades? Podeis cobri-lo de todos os bens terrestres,
afogá-lo em felicidade, de tal modo que apenas umas bolhazinhas apareçam na superfície desta, como se fosse a superfície da água. Dar-lhe tal fartura do ponto de vista econômico que ele não tenha nada mais a fazer senão dormir, comer pão de ló e cuidar da continuação da história universal. Pois, mesmo neste caso, o homem, unicamente por ingratidão e pasquinada, há de cometer alguma ignomínia. Vai arriscar até o pão de ló e desejar intencionalmente o mais absurdo, o mais destrutivo, o mais antieconômico, apenas para acrescentar a toda a sensatez positiva o seu elemento fantástico e destrutivo. Fecha aspas. Esta anedota se define por colocar o homem em uma posição de recusar o fácil, como veremos mais adiante com José Régio, em nome da liberdade, em nome da possibilidade de errar. Eu lembro que aí errar tem também o sentido de errância, né? Eu cito mais uma vez Dostoiévski, mas, pela 100ª vez vos repito, existe um único caso, sim, apenas um, em que o homem pode intencionalmente e conscientemente desejar para si mesmo algo de nocivo e estúpido, extremamente estúpido até. Ter o direito de desejar para si mesmo algo muito estúpido, sem estar comprometido com a obrigação de desejar apenas o que é inteligente. Isto é, de fato, estupidíssimo, é um capricho, mas realmente, senhores, talvez seja para a nossa gente o mais vantajoso de tudo quanto existe sobre a Terra, sobretudo em certos casos. Fecha aspas. Na cultura do cancelamento e das simplificações das redes sociais, a transformação de Rambo em Rambo se faz rapidamente. Infelizmente, a recíproca não é verdadeira. O que caracteriza nosso tempo é a velocidade com que essa transformação se dá. Para finalizar o meu comentário, um poema de José Régio, muito caro aos portugueses durante a resistência ao salazarismo. Chama-se O Cântico Negro. Diz então o poema: vem por aqui, dizem-me alguns com os olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem vem por aqui. Eu os olho com olhos laços, há nos meus olhos ironias e cansaços, e cruzo os braços e nunca vou por ali. Minha glória é esta, criar desumanidades, não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre a minha mãe. Não, não vou por aí. Só vou por onde me levam meus próprios passos. Se é o que busco saber, nenhum de vós responde, por que me repetis, vem por aqui? Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos, como farrapos arrastar os pés sangrentos a ir por aí. Se vim ao mundo, foi só para desflorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que faço não vale nada. Pois, como sereis vós, que me dareis impulsos e ferramentas e coragem para eu derrubar os meus obstáculos? Corre nas vossas veias sangue dos velhos avós, e vós amais o que é fácil. Eu amo o longe e a miragem, amo os abismos, as torrentes, os desertos. Ide, tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátrias, tendes tetos, e tendes regras e tratados e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura. Levanto-a como um facho a arder na noite escura e sinto espuma e sangue e cântico nos lábios. Deus e o diabo é que guiam, mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu, que nunca principio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Ah, que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou,
é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí. Fecha aspas. Para concluir, eu, de minha parte, apesar de tudo, que assim como Javier, Musil, Rilke, Dostoiévski e José Régio, insisto em pensar que sempre existirá algum recanto da psíquica inacessível à máquina, aos conformismos totalizantes e totalitários, e até mesmo à análise, onde se possa levantar minha loucura como um facho. Mesmo reconhecendo a impossibilidade de eliminar a destrutividade de nossa existência, seguirei sempre apostando e lutando por ela. Obrigado. Bueno, Miguel, muchas gracias. En realidad, dos trabajos, ¿no? Javier, no sé si querés hacer algún comentario mientras los colegas toman coraje para anotarse. Y lo bueno sería que se abriera la discusión de este contrapunto entre un carioca y un montevideano en la propia escritura, entre el samba, la bossa nova y el tango, y una hermosa selección de textos que nos trae Miguel, como siempre. Miguel tiene este funcionamiento que a mí me parece muy productivo realmente, y que nos sitúa en este lugar en donde no queda otra salida que dar el paso que a uno se le ocurre dar. No se apuntan. Vamos a abrir la discusión, que es lo más importante. Bueno, Luis, el primero. Adelante. Sí, un poco para romper. A mí me resultó muy estimulante leer el trabajo de Javier. Me gustó encontrar que en nuestra sociedad, y ahora escuchando a Miguel también pensar que en FEPAL, bueno, se están pensando estas cosas. Me parece que eso es lo estimulante, porque Javier problematiza, señala líneas posibles, pero sin resolver, ¿no? Y también nos recuerda que tenemos límites. Pero muestra cómo el pensamiento psicoanalítico nos puede dar pistas para entender estos problemas. A mí me pareció muy interesante esto del decaimiento de lo simbólico que señala Javier, que vivimos en un decaimiento de lo simbólico, que se desmienten los conflictos, ¿no? Y ahí por ese mecanismo se suprimen las diferencias. Porque yo empecé a asociarlo, digo, lo único que debe mantenerse en alto como guía es el consumo. Y el consumo que genera un discurso que desconoce las diferencias y que ofrece como único valor el tener lo que se quiera, con el engaño narcisístico de que, primero que nada, tú puedes y tienes derecho a lo que quieras, lo cual destaca el individualismo, bueno, que va destruyendo la matriz comunitaria. Y como se ofrece todo lo que se quiera, no hay necesidad de renuncia pulsional, que es el mecanismo que nos recordaba Javier de Freud, ¿no? Y en paralelo al tiempo que se desmienten las diferencias, que deben ser eliminadas cuando
ya no se las puede desmentir, aumentan las desigualdades. Y el mercado ubica el tener como meta común. Y al desconocer las diferencias, bueno, se genera más desigualdad. Algunos se acercan más a las metas propuestas por el mercado y otros quedan más lejos. Pero todos reconocen la misma meta. Y la desigualdad genera violencia. Y bueno, no sé, me parece que qué hacer es lo que Javier ahora nos estaba diciendo. Bueno, por lo pronto pensar en estas cosas. Me parece que sí, que es una invitación también al compromiso político, entendido a la manera de que lo hace Rancière, que me pareció una cita fantástica. Y me parece que tratar de descubrir, que este sería como un objetivo de nosotros, tratar de descubrir cuándo nosotros y nuestra práctica profesional y política, en ese sentido, refuerza las tendencias al encierro individualista, ¿no? Que a veces hay funcionamientos institucionales que llevan a eso, ¿no? Y que me parece que tenemos que no pensar que la violencia es una cosa que no nos pertenece y que es ajena, sino que también podemos generar mecanismos organizacionales que vayan en la misma línea, ¿no? Seguramente con otros recursos las expresiones de la violencia en las sociedades psicoanalíticas se presentan de manera diferente. Pero bueno, primero empezar por casa, algo así sería. Bueno, muchas gracias realmente por el trabajo, Javier, y por el espléndido ahora comentario de Miguel. Gracias, Luis. Clara. Sí, bueno, saludo a Javier, a Miguel, por sus trabajos muy buenos, y un saludo especial para Eva, ¿no? Que hace tiempo que no nos vemos realmente. Bueno, quería hacer un comentario en relación, esto es muy amplio, ¿verdad?, a todo lo que tiene que ver con la política y la ideología, ¿no? Que ha sido mencionada por Javier y también por Miguel. Leía un artículo el otro día, les cuento, muy bueno, ¿no?, que habla sobre el ascenso en la Argentina de Javier Milei, ¿no?, que es un populismo de derecha radical, ¿no? Bueno, podemos decir que es un fenómeno mundial, digamos, ¿no? Ir hacia a la derecha extrema, ¿no? Está pasando en distintos lugares. Pero es muy terrible, digamos, cómo pasan las cosas. Este escritor recuerda cuando recuerda un libro que se llama "¿Y esto puede pasar acá?", que es cuando justamente Roosevelt había sido derrotado por un senador que había sido inventado, un senador de extrema derecha, perdió las elecciones Roosevelt, ¿no? Bueno, y nombra a Trump, ¿no?, que todos pensábamos que no ganaría, bueno, y una cosa, sonrisa desdeñosa, las cosas de Trump, y bueno, y así sigue, ¿no? Entonces, la cierta incredulidad, ¿no?, que pudieran ganar, pero sí puede pasar, sí puede pasar. Y estos personajes lo que toman es todo lo que tiene que ver con la desesperanza, con la incredulidad, con la falta de posibilidades,
con sueños rotos, con todo eso que conjuga, resentimientos, odios, descreimiento, pérdida de ilusiones. Y bueno, y este personaje de Milei está justamente reuniendo todo eso, todo ese descontento. Y está tercero en las elecciones. Estaba Kirchner, Macri, y ahora viene él pisándole los talones. Con un discurso, bueno, sacó un libro, se llama, no me acuerdo, libertario, digamos, ¿no? Y usa una cosa muy, le digo, ¿cómo se llama el libro? Y hace reuniones, el populismo de la libertad, ¿no? El populismo de la libertad. Y consigue adeptos enormemente, digamos, ¿no? Está creciendo, así que eso puede pasar, digamos, ¿no? Y bueno, no olvidemos que, bueno, Hitler ganó las elecciones, ¿no? En aquel momento, y tenemos muchos que se van al populismo de derecha que también fueron elegidos democráticamente, digamos, ¿sí, no? Entonces, de los peligros, pero también qué está pasando en la sociedad, y algo de lo que ustedes decían, cómo recogen algo de la decepción, del desencanto, de la rabia, de los odios, de todo eso, y se vuelcan de esa manera, ¿no?, a una derecha que por supuesto está contra el aborto, está contra toda la inclusión, los feminismos, bueno, todo lo que sea abierto y progresista, lo rechazan, y lo rechazan abiertamente. Las cosas que decía este hombre son terribles, ¿no? Como las que decía Trump, y las decía, ¿no? Y bueno, y así en eso estamos. ¿Cómo detener esta gente, ¿no? Que sería cómo y bueno, parece que no es fácil, no es fácil, porque no se sabe a veces, es un análisis muy interesante, yo no soy politóloga, ¿no? Pero interesante que en el momento si hubiera que votar por balotaje, por ejemplo, a veces no se sabe bien la gente qué es lo que va a hacer, digamos, por los temores, etcétera, etcétera, pero me pareció bien interesante, digamos, ¿no? Porque ya sabemos estos surgimientos en el mundo, pero bueno, decir que son en el mundo tampoco a mí me tranquiliza, es que los tenemos, bueno, Bolsonaro, ¿no? Y en Colombia ahora hay un candidato también de un populismo de derecha, es decir, también creo que eso es una expresión importante de lo que estamos hablando. Bueno, yo quería aportar este lado también de la política y de la ideología y cómo la derechización, digamos, ¿no?, de un populismo, bueno, de este tipo, que no es igual que los populismos que hemos conocido, tiene otros tintes. ¿Ah? Bueno, dejo acá. Eva. Gracias, Clara. No sé, yo sé que está Álvaro anotado, pero de pronto Eva, vi que quería... Sí, quería articular un poquito con lo de Clara, gracias Clara, y comentarles mi preocupación porque estos discursos de odio que nosotros podemos escuchar y discriminar también son escuchados por los jóvenes y atraídos. Este fenómeno de Javier Milei, que nadie se lo explica, que hasta robó el nombre, Libertarios Aquí, es el último nombre que tuvieron los grupos anarquistas, ¿sí? Y él desde ahí es como si ostentara, tiene un lugar en el Parlamento, es diputado nacional, y los jóvenes lo sustentan. Las barbaridades que dice son increíbles. ¿Sí? Es como un almácigo de odio para todos lados y escuchado muy atentamente por los jóvenes. ¿Qué podemos hacer ahí? Es muy difícil. Es un fenómeno que va de alguna manera, bueno, si nuestra posición de derecha, Macri, supongamos, adhiere, olvídate, ¿sí? Hay, bueno, muchas complicaciones para que esto sea así, pero yo escucho los noticieros y puedo discriminar para dónde va esto, para qué, para cuándo,
Y te das cuenta cómo Macri en este momento, con las elecciones de medio término, puede tener mayoría y hace lo que quiere, aún sin ser lo que postula. El asunto es mostrar su poder. Tienen en diputados, no en senadores, en diputados, rápidamente mayoría. Y se apoderan. Esta idea del apoderamiento que nos trae Javier como lugar de voz y demás, es como ahí lo tenemos, ¿sí? Aunque sea algo que no sustentan, es cuestión de mostrar que pueden. Y realmente pueden, porque pueden armar rápidamente mayorías, ¿sí? O sea, cuánto lamento no ser uruguaya. Yo los quiero un montón y siempre que los escucho salgo con cosas que me dan como, gente pensante, qué bueno los amigos de Uruguay. Gracias Clarita, gracias Javier, gracias Marcelo y gracias a todos. Gracias, Eva. Álvaro Sass. ¿Se escucha? ¿Bien? Sí. 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 A ver, primero agradecer el trabajo de Javier y el trabajo de Miguel, que lamento no haberlo tenido antes. La verdad, si se puede hacer circular después el comentario de Miguel, también lo agradecería, porque realmente me parece una riqueza enorme. Y como un contrapunto muy necesario, digo, muy bueno para pensar. Me quedé pensando en un aspecto que resalta Javier en el trabajo, y que me sorprendió justo el anuncio de la conferencia que va a dar Miguel, porque tenía que ver con lo que me había hecho pensar lo que decía Javier. Javier dice en el trabajo: podemos agregar otra vertiente explicativa a esta pandemia de odio, no necesariamente divorciada de otras. Quizás vivimos un aplastamiento de la palabra y los discursos, un decaimiento de lo simbólico que tiende a sortear los conflictos y a incentivar las acciones violentas para suprimir a los diferentes. Está ahí la violencia contra los migrantes, la radicalización, la violencia política, etc. Sigue ahí la idea. Me parece, quiero destacar esto que dice Javier, porque me pareció que es muy central, ¿no? Como una idea para pensar con respecto a esta pandemia de odio. El aplastamiento de la palabra, ¿qué es? O es decir, yo no sé cómo poder expresarlo, pero me parece que cómo se manifestaría socialmente. Y creo que una forma de manifestarse socialmente tiene que ver con el aplastamiento de la verdad, de la caída de la verdad. Y justo me sorprendió la conferencia que va a dar Miguel, y me gustaría escucharla, sobre verdad, mentira y desinformación. Yo creo que ese es el punto central de que se está moviendo este tiempo nuestro de excesos, que es la pérdida del valor de la verdad como valor social compartido. Es decir, lo que se viraliza, curiosamente, ya que Javier toma esta idea de pandemia de odio, lo que los chats, las redes hacen viralizan, es precisamente la mentira, la desinformación, el discurso rápido y sin contraste con algo que se coteje como si es verdadero o falso. Todo vale, todo da igual, y favorece esto que decía Clara y que recién mencionaba Eva, la aparición de payasos políticos, o sea, de personajes payasescos en la política, como que se convierten en gente que nuclea todo, o que coagula como todo este movimiento de abundancia y de desinformación y de mentira. Es decir, ya sea los Trump, los Bolsonaro, ahora Hernández o Milei, pero ya lo sabía desde hace un tiempo, y había anuncios de esto que venían desde hace un tiempo. En Italia hubo movimientos de este estilo hace ya varios años. Es decir, había un personaje llamado Beppe Grillo que los políticos también empezaron como a cuestionar, y es el riesgo en que se está convirtiendo cada vez más el discurso político como el discurso de la política, como un discurso circense, para hacer golpes de efecto
que no tengan que ver con un contraste con la verdad, para desinformar. En esta serie inglesa, que después siguió siendo norteamericana, que se llama Black Mirror, hay un episodio donde se convierte como en un personaje político, en un candidato político a un personaje de ficción, un personaje virtual, que empieza a discutir y a polemizar con políticos de verdad que están en la lucha política, y empieza a destrozarlos porque empiezan a lograr, como decir, una decisión facilonga, fácil, cómoda, ¿tá? Contra cualquier tipo de contraste o de discurso que apunte a una verdad. Y ahí, bueno, vuelvo a este tema, digo, psicoanalíticamente, ¿cómo pensar este problema de la verdad? Es decir, ¿qué es lo que la mentira esconde? ¿Qué es lo que la desmentida, es decir, oculta? Y yo creo que allí, bueno, está lo que se mencionaba, o lo que mencionó Miguel en su exposición. La mentira se oculta la verdad del límite de la castración, de aquello que podemos vivir o que explicar psicoanalíticamente como castración, de aquello que, bueno, marca como una imposibilidad para refugiarnos en una cosa, digo, dentro de un yo, como planteaba recién Javier, tomando los trabajos también de Freud. Creo que ahí, digo, en este tema, ¿no? Y en la importancia, y también como en la defensa de la verdad como valor, digo, por lo menos de la búsqueda de la verdad, no de verdades absolutas o reveladas, sino del movimiento de búsqueda de la verdad, de búsqueda de confrontación con algo que sea verdadero, es donde está el juego, la posibilidad de pelear con esta pandemia de odio. Era lo que quería decir. Gracias. Bueno, Álvaro, muchas gracias. Antes de darle la palabra a Andrés, les comento que anoté en el chat la fecha en la que va a ser discutido el trabajo de Miguel con los comentarios de Javier, ¿sí? Para que lo vayan agendando. Andrés Gautier, Bolivia. Buen día a todos, todas. Desde Un gusto Bolivia. de verlos de nuevo, de mucho tiempo, y también estimulado por los textos, las presentaciones. Quisiera partir del concepto de la estructura paranoica del yo y volver a un viejo concepto de Melanie Klein, que me parece que no ha sido suficientemente pensado a nivel psicosocial y que es básico, que es la identificación proyectiva. Como Melanie Klein lo dije, después Bjorn retoma ese concepto básico para entender la locura, tratar la locura, pero también una estructura de todos nosotros. Y como sabemos, los políticos siempre han trabajado con las pulsiones básicas, los mecanismos de defensa básicas del ser humano. Y yo pretendo que lo que ha descrito Javier, los antis, se basa a nivel individual en la identificación proyectiva. Las guerras siempre se han basado en la identificación proyectiva. Todo discurso guerrero, antihumanista, ¿por qué ha tenido éxito? Porque ha puesto el mal afuera de la persona, con la ilusión de ganar el poder sobre esa persona. Y con todos los fenómenos de fragmentación de la realidad. Lo que ocurre actualmente tiene su lógica porque frente a una catástrofe de lo que nos está ofreciendo el sistema capitalista,
hay que orientar las personas en su interés. Entonces, para que no se mire, como acaba de decir Álvaro, las verdades, la realidad que estamos enfrentando, se les ofrece el objeto de identificación que me amenaza y que es mi próximo. Y lo terrible es que vivimos a nivel de la política, no solamente un Trump, que ha trabajado muy bien en ese sentido, que por suerte ya no ha sido elegido, pero hay que decir que, por ejemplo, el Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, fue bajo él que la OTAN comienza a ir al oriente. Yo recuerdo el mundo diplomático que ya hacía atento del silencio que había sobre la ingresión de la OTAN en el oriente, que se volvía una amenaza para Rusia. 2014, no es de ahora. Ya se sabía lo que se estaba provocando. Quiere decir también que nuestros honorables políticos que no son de extrema derecha han jugado con la vida y la muerte. Y el gobierno de Obama, con Hillary Clinton, por eso que Putin trató de beneficiar a Trump, porque ahí, no sé por qué razón, qué intereses económicos estaban en juego, Trump no quiso meterse en esa extensión de la OTAN. Ahí son varios intereses económicos. Pero a nivel humano, volviendo, la respuesta frente a la impotencia que vive el ser humano, presentarle chivos expiatorios, eso ocurre en todo nivel de la sociedad. Es una solución que muchos políticos saben utilizar y lo logran muy bien, aunque sea puede ser la muerte del ser humano. Gracias. Muchas gracias, Andrés. ¿Puedo decir algo, Alicia? Sí, justamente iba a preguntarte a ti y a Miguel. De pronto después le damos la palabra a Miguel. Sí, sí. Porque no sé si usted, me quedé pensando en esto de que lo han planteado del aplastamiento de lo simbólico. Es un tema complicado. Yo lo planteo, pero tengo mis serias dudas también sobre esto. Pero no sé si habrán entendido, pero porque fue la primera lectura del texto de Miguel que ustedes tuvieron, cuando él pone el ejemplo de los terraplanistas, me parece un ejemplo muy, muy lúcido de lo que es el aplastamiento de lo simbólico, ¿no? Los terraplanistas son aquellos que plantean hoy en día que la Tierra sigue siendo plana, ¿no? Frente a la evidencia digamos, de la estructura científica, no obstante permanece un grupo de gente que con pasión defiende, casi con la misma pasión que surge en los antivacunas, ¿no? Esta idea como de ir en contra de un conocimiento simbólico, ¿no? Que va más allá de lo inmediato que devuelve la mirada, ¿no? Por eso me parece que también es muy importante todo el planteo de Miguel en cuanto a lo que se plantea con las redes, y el poema final, ¿no? Que es el poema final abre al no seguir a la situación especular, a lo que se pide de uno, ¿no? A establecer a terciar, y que ese terciar pueda pasar por una locura, por una estupidez, pero que de alguna forma abra un camino diferente, que a partir de ahí se pueda pensar, ¿no?
para mí que lo paradojal, dos cosas paradojales, que hay una que tiene que ver con la pulsión de muerte. Vieron que lo que destaca Miguel es el aspecto positivo de la pulsión de muerte, ¿no? Esta discusión ha sido, después que Freud la planteó, una discusión muy grande de todos los analistas de distintas generaciones, cómo se ubicaban en relación con la pulsión de muerte. Y acá aparece el carácter desligador de la pulsión de muerte más que el carácter destructivo, ¿no? Yo creo que lo paradojal es que en el concepto de pulsión de muerte pueden aparecer estos dos elementos en Freud, ¿no? Y cuando yo decía hoy que el exceso del erotismo, el exceso del erotismo, pero fundamentalmente en el apoderamiento, sea del carácter que sea, me refiero oral, anal o fálico, porque el apoderamiento puede estar en cualquiera de las etapas del desarrollo libidinal, puede estar en cualquiera de las formas del erotismo humano, ¿no? Este exceso me parece que es fundamentalmente destructivo y que ahí sí este carácter de la pulsión de muerte desligadora que plantea Miguel tiene un efecto que nos puede ayudar, ¿no?, en los excesos. Este tema de los excesos no es menor. Yo en el trabajo planteo, por ejemplo, en la construcción del estilo de vida, de cuántos aviones hay al mismo tiempo, cuánta gente al mismo tiempo vuela, cuánta gente al mismo tiempo está viajando y conectando, interconectando el mundo y por lo tanto llevando los virus de acá para allá, también llevando el dinero de acá para allá y los negocios y el apoderamiento de acá para allá, ¿no? Pero si ustedes se ponen a ver, estamos en la época en que mayor capacidad productiva tiene el hombre, ¿no? Y de esa capacidad de producción de alimentos, por ejemplo, casi un tercio, pero un porcentaje muy importante, se tira. Al mismo tiempo que 1 de cada 10 personas se muere de hambre. Entonces, hay un tema del exceso, ¿no?, que responde como los terraplanenses, responde en función de un aplastamiento, en el desconocimiento, por el lado de la desmentida de la diferencia, que es el pobre que se muere de hambre, en el desconocimiento de ese otro que podría llevar a cambiar los sistemas de distribución, por ejemplo, o hacer fuerza para que eso cambie. Yo leía el otro día, o hace ya unos meses, un dato, porque tenían de todos los productos alimentarios cuánto se desperdiciaba. En carne vacuna, 75 millones de vacas se desperdician por año, ¿no? Se tiran, porque no, el aumento, por ejemplo, de los desperdicios de las grandes ciudades, ¿no? Pero también está entre lo que se produce y lo que se consume. Entonces, ahí hay eso enfrentado a la pobreza y el hambre, ¿no? Es un desconocimiento de la alteridad, de la situación del otro necesitado, que pasa a ser como imperante en el sistema de las relaciones de intercambio, ¿no? Es muy importante porque lo simbólico es eso, es el sistema de las relaciones de intercambio, ¿no? La alteridad, la diferencia, bueno, todo ese asunto. Ahora, la otra cosa que planteaba muy bien Álvaro, pero planteaba muy bien Andrés trajo lo de la identificación proyectiva. Obviamente, cuando yo hablo del tema de la situación paranoica del yo, en Klein me refiero a la decisión y a la identificación proyectiva, ¿no?, que sería la forma de funcionamiento de la guerra, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Es cierto que Eva hablaba de Milei, ¿no?, Clarita, ¿no?, Bolsonaro, Trump, Putin. No olvidemos que son los amigos, amigos unos de otros, ¿no? Putin, Erdogan, Netanyahu, todos son amigos unos de otros, ¿no? Berlusconi y Silvio, amigo de Putin y de Netanyahu, ¿no? Bueno, Le Pen, que no llegó a ser presidente, Bukele en El Salvador en este momento, ¿no?, Rodolfo Hernández en Colombia, podríamos seguir. Pero es cierto, y ahí es donde cuando yo digo en una frase que yo sé que es difícil de entender, y yo no lo entiendo tampoco, pero me parece que voy a un punto que es importante, ¿no? La ley tiene un núcleo perverso. Es una paradoja
Pero el que se adueña primero del campo y mató a los indios para adueñarse del campo, es el que se transforma en legislador y escribe la ley de la propiedad privada defendida por una policía y un ejército que tiene que matar a aquellos que son los que él desplazó para poder adueñarse de esa tierra. En el núcleo de la ley hay algo de eso. Entonces, ahí dice, pero ¿qué hablamos de Trump? ¿No? Como dice Andrés. Si Obama, fue Andrés que lo dijo, ¿no? Si Obama y Biden ahora son los que llevan adelante una guerra a la que Trump se opuso en su momento por otras razones, porque favorecería otras guerras. Es decir, que hay una relación entre las derechas radicales o el fascismo, ¿no? Y las derechas democráticas o el funcionamiento democrático que tenemos todos, porque no podemos excluirnos de esta situación, que tiene que ver con algo perverso en la propia ley y que yo no creo que podamos evitarlo, ¿no? Que eso tiene que ver con lo de la pandemia del odio. Es lo que por eso digo, estamos metidos en esa estructura, que en todo caso es lo que podemos hacer, y en eso me parece que el ejemplo del poeta que trae Miguel es excepcional, es pegar un grito, ¿no? Es pegar un grito, porque el radicalismo de derecha lo que hace es ver la caricatura de la democracia habitual y decir, esta caricatura es lo único verdadero. El robar es lo único verdadero. La mentira es lo único verdadero, ¿no? Y es ahí donde se denuncia al mismo tiempo que se termina de realizar, ¿no? Algo terrible. Se denuncia, pero para realizarlo, no para transformarlo. Y es ahí donde me parece que si uno pudiera decir el concepto de deconstrucción en la gramática de Derrida, pero que también tiene su uso social y que tiene que ver con el concepto de análisis en Freud, yo creo que está muy vinculado, porque además Derrida tenía muchos vínculos con el psicoanálisis de distinto tipo, es el poder desarmar un nudo y llevarlo a sus hilos constituyentes, no destruirlo, sino que esos hilos constituyentes se puedan armar de otra forma. En el momento en que uno pega un grito, desarma algo, para que se pueda empezar a armar de otra forma, aunque siempre vamos a terminar cayendo en algo de esto, ¿no? Me parece que hay algo de esta situación paradojal que la podríamos leer en la historia humana, ¿no? Y que no hay una resolución entre la perversión y la ley, sino que hay una relación tramposa en la que estamos metidos, y que a partir de ahí tenemos que hacer algo, pero que no la resolvemos, ¿no? Bueno, no me quiero extender más. Tampoco tengo mucho más, pero no sé más. No, está muy interesante el planteo y muy abierto también, ¿no? Me parece que abordás los aspectos de la complejidad del tema, que no es cuestiones de blanco y negro, ¿no? Capaz que por eso también el auditorio está un poco callado. En fin. Miguel. Bueno, una vez más, muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que el nivel de las intervenciones son muy buenos. Hay muchísimas cosas a decir. Pero yo empezaría por decir que acompañando, por supuesto, lo que dice Javier, yo estoy plenamente de acuerdo con él. La naturaleza humana no es natural. Hay un corte que nos separa de la naturaleza. Es lo que me parece muy lindo en el poema de Rilke, cuando él dice que la segunda patria es incerta.
la función del simbólico es justamente nos dar condiciones para accesar la realidad, puesto que de otra manera sería imposible. Entonces, lo que me parece central en la cuestión del odio es la apertura para el otro, la función del diálogo, la presencia del otro, de la mirada del otro. Todos los excesos, todos los populismos, sea de derecha o de izquierda, todos se cierran para el otro. Todos ellos se centran en simplificaciones que cerran el diálogo. Lo que me parece más violento en las manifestaciones de Bolsonaro no son propiamente las posiciones de derecha. Las discusiones entre derecha y izquierda que se acontecen en el mundo desde que el mundo es mundo, pero lo carácter indialogable que hay cuando Bolsonaro habla por ahora a la cuestión de los asesinatos de Don Phillips y Bruno Pereira en la Amazonia. Sí. La manera con que Bolsonaro reacciona es por decir que es una región muy peligrosa, que Don Phillips y Bruno Pereira eran aventureros, que no debían irse por esas bandas desprotegidos, como si el gobierno no tuviese nada a ver con los asesinatos. Eso es indialogable, no hay posibilidad de dialogar. Es donde la palabra se queda cosa. La palabra pierde la función simbólica, pierde la función de comunicación. Yo envié a Eva una reportaje que me pareció muy sencilla, muy importante, en que en la Suecia hay una agencia hoy preocupada con la defensa psicológica de los ciudadanos. Entonces, ellos están distribuyendo textos para ayudar a diferenciar informaciones incompletas, informaciones erróneas y desinformaciones. Porque la desinformación hay una intención de impedir que el diálogo se dé. Me pareció muy importante que pertenece a una política de Estado las preocupaciones con la defensa psicológica del ciudadano. Bueno, me quedo por acá. Gracias, Miguel. Eva, estás silenciada. Tenés que abrir el micrófono. Agregar al comentario de Miguel lo interesante que escribió en el diálogo del año pasado acerca del decaimiento de la verdad
tenía que ver con el tema de la verdad, trabajo de Spilka y otro de Marcelo Toyo que pusimos a trabajar, y Miguel hizo participaciones muy interesantes, realmente tema muy, muy trabajado, de donde has rescatado también para otro momento la expresión de Jaime Spilka de la mentidad, ¿sí? Esa juntura de verdad y mentira que tantas veces nos captura, ¿sí? Que tenemos que hacer un esfuerzo para destrabarlas. Así que muy interesante, Miguel, lo que dices. Y lo que has mandado del artículo de la preocupación del Estado por el psiquismo y la verdad, y lo que, bueno, ahí se despliega muy, muy realmente enriquecedor. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que es lo que se pasa con la discusión que Javier nos propone acerca de los excesos. Los excesos, en el exceso del exceso, nos lleva a las simplificaciones, nos lleva a recusar la atención, todo que nos pone en contacto con la pulsión de muerte. Hay un otro verso que dice que la palabra o es poética o es como un paralelepípedo, yo no sé cómo le dice en español, en castellano, como un pavé. Una piedra. Ajá. Gustavo Sogliano, ¿tú habías pedido la palabra? Sí, gracias Alicia. Bueno, buenos días a todos. Bueno, se ha dado una vuelta, quería dar a propósito de las distintas cosas que van surgiendo y todo el interés en el tema y la preocupación, porque por suerte se dan estos espacios, tanto el trabajo de Javier como el Miguel, el espacio latinoamericano, el diálogo latinoamericano, como que va abriendo la posibilidad de pensar estas cosas. Y si hablábamos, creo que dijo Luis algo, Álvaro también, todos con respecto al decaimiento de lo simbólico, a la pérdida de la consistencia de la palabra, ¿no? Es decir, ahora salía lo de la verdad también como algo que va generando un cierto deshacimiento de lo que es verdad, de lo que no lo es. La palabra pierde como consistencia, como valor. Me parece que eso lleva también a un aumento de cierta indiferenciación. Y en la medida que existe una indiferenciación, empieza a haber también la necesidad de se empiecen a producir procesos de masificación. Voy en el sentido de algo de lo que dice Byung-Chul Chan, ¿no? Con respecto a cómo es el libro La expulsión de lo distinto, en el sentido de que parece que lo que es diferente tiene que correrse del lugar, tiene que caer de algún lugar. Por otro lado, eso lleva a la construcción de líderes que de alguna forma dan cuenta o van generando como la necesidad de dar rienda suelta a sus propios intereses narcisistas, al apoderamiento, a lo que puede ser la búsqueda de generar, mancomunar conceptos que de alguna forma le permitan a ellos sostener su propia intención de apoderamiento narcisista, a veces unido o a veces sostenido en ideologías o en concepciones geopolíticas, pero que de alguna forma van produciendo algo, yo no sé si la palabra es exactamente esta, pero como una cierta infantilización, porque la palabra ha perdido valor, hay una infantilización, hay un decaimiento de la independencia de pensamiento de cada persona que termina, digamos, generando la necesidad de recurrir a líderes que de alguna forma ofrezcan una seguridad que de otra forma, digamos, se diluye. Yo creo que algo de esto genera como esa producción
el pensamiento de izquierda, ya sé que se mencionó, es un pensamiento, digamos, que genera, digamos, como la posibilidad de otra consistencia. Lo tengo que decir así, lo pienso de esa manera. Existe otra solidez cuando se piensa desde un lugar, desde la diferencia, desde la alteridad, desde el lugar del otro. Eso se diluye de alguna manera y se produce la necesidad de lo mismo, del igual. Y eso es lo que genera la búsqueda de líderes que terminan, digamos, generando movimientos que en busca de la propia satisfacción narcisista diluyen la capacidad de la individualidad. Bueno, más o menos pues, en esa línea quería decir esto que se me ocurría inicialmente. Gracias. ¿Se escuchó? Sí, se escuchó, sí. Javier. Sí, no sabía si decir o no decir, porque Me pareció. porque es cierto lo que dice Gustavo, pero viste que es un fenómeno tan humano el de este aplastamiento, y cuando digo humano me incluyo, si no en primer lugar, en segundo lugar, porque siempre uno se ve a través de otros, ¿no? Pero estamos ahí, digo, también en uno y en toda la historia de la humanidad, en uno se va, en la historia personal, en los momentos, hay momentos de ese aplastamiento, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando mientras hablabas, Gustavo, ¿no? Que el otro día estaba viendo una serie que tiene que ver mucho con el machismo, En determinado momento, pasa una mujer que había sido hecha pública en una intimidad de alguna forma, y todos empiezan a reír. Hay un goce muy particular en verla como una puta, podría ser, ¿no? Verla como un desecho, o ver la sexualidad como algo, o como un objeto del cual se puede apoderar el hombre y después largarlo, ¿no? En ese sentido, un desecho. Esa situación, lamentablemente, ninguno estamos salvados, ¿no? Tanto por el machismo que es imperante, como en otras situaciones en donde transformamos a los sujetos en objetos que se pueden apoderar o desechar. Por eso el apoderamiento me parece que es un tema bastante importante, está muy vinculado también con lo anal, esto, con el poder, con la violencia, con el retener, el expulsar, con un momento en donde se fuerza disciplinariamente la diferencia adentro y afuera. Yo decía, es en la etapa anal que se termina de realizar la diferencia adentro y afuera. Pero yo creo que hay un exceso de esa diferencia en la etapa anal, porque a decir verdad, salvo que a mí todos los análisis me hayan fracasado, uno al final no tiene total claridad de qué es de adentro y qué es de afuera. Y es importante mantener también esa posibilidad de duda en el pensamiento, ¿no? No la certeza psicótica, pero sí la posibilidad de duda, qué es mío, qué no es mío en esto que estoy pensando, que estoy sintiendo, ¿no? Porque si esa posibilidad de duda estuviera, el goce del apoderamiento machista del objeto, por ejemplo, en este ejemplo, también no resultaría una risa gozosa. Más bien que podría resultarle algo angustiante a la persona. Sin embargo, nosotros hacemos identificación con ese tipo de funcionamiento en forma rápida, ¿no? Entonces, bueno, ahí también tenemos a los líderes de izquierda que se transforman en dictadores, por ejemplo, en autoritarios, ¿no? Entonces, ahí la diferencia izquierda-derecha, o lo que decía Miguel hoy, el populismo no importa si se llama de izquierda o de derecha, porque en realidad uno, si fuera como a una cosa muy purista, tendría que decir, no existen izquierdas populistas. Pero como el humano tan fácilmente se agarra de banderías, ¿no? Que lo son los nacionalismos, ¿no?
hay que ver que la primera sustitución de Lenin fue Stalin. Y el primer cambio fue hacia el nacionalismo. Y si ustedes van a ver hoy en Putin, van a ver un tipo autoritario, nacionalista, identificado con Stalin y peleado con Lenin, ¿no? O sea que lo que predomina ahí es un sentimiento pasional de lo que somos, ¿no? Es la rusofilia y la rusofobia. Claro, lo que pasa es que además tienen cierta razón. Es decir, no es que haya una rusofobia, pero sí hay una pelea imperial entre ellos dos. Uno diría, es imposible quedarse con ninguna de las dos partes. Y esa es la situación difícil de pegar un grito. De pegar un grito de decir, no voy a seguir a nadie. Sería como de alguna forma poder pegar un grito y tratar por lo menos de dar algún paso personal. Bueno, era esto. Me parece que algo de esto yo trato de transmitir en lo que es un atrapamiento inevitable. Miguel lo dijo muy bien, no somos seres naturales. Esto pasa por el malestar en la cultura, ¿no? Pasa por el malestar en la cultura. Y es conflictivo, es decir, es un nudo del que no podemos decir, yo ya esto lo he solucionado. Están los otros que no lo resuelven y estoy yo que lo he podido solucionar. La única forma que tengo allí es de poder hacerme cargo de algo de lo que está en mí y en la relación con los otros, con la alteridad y con lo colectivo. Miguel lo dijo muy bien en el texto, esa relación entre lo singular y lo colectivo que tiende a aplastarse, a ir de Rimbaud a Rambo tan fácilmente, ¿no? A terraplanizarse tan rápidamente y en un movimiento contrario de despliegue que es mucho más difícil de hacerlo. Es mucho más fácil destruir rápidamente que construir, ¿no? Eso y en lo personal también pasa eso, ¿no? En nuestros trabajos como analistas también pasa eso. Gracias, Javier. Una palabra que acerca de los excesos, porque me acuerdo que la cuestión de los excesos están presentes desde los comienzos de la civilización. En los griegos, la cuestión de la hibris fue la principal razón de todos los castigos a los hombres. De la misma manera, en la Biblia, una de las primeras una de las primeras metáforas es la Torre de Babel, en donde los hombres muy ciosos de su potencia pretenden acceder al cielo directamente. Entonces Dios pune los hombres con la confusión de las lenguas. Son dos situaciones muy antiguas en donde la imposición de la aceptación de la condición humana nos es propuesta, en donde la imposibilidad del acceso directo a la naturaleza, a la cosa, nos es impuesto. Yo creo que toda la simplificación visa alcanzar directamente la cosa, como todo la poética, toda la función simbólica de la palabra pudiera ser simplemente negada. Gracias, Miguel. Andrés pedía solo una palabra o algo muy breve. Sí, bueno, va exactamente en lo que también ahora Miguel está diciendo. En ese sentido, pensando en lo de Miguel, yo pienso también que el síntoma psicosocial, relacional, fundamental,
es cuando el diálogo no es posible. Está imposibilitado Sí. por relaciones de poder que sean individuales o colectivos. Yo creo que eso quería decir. Gracias, Andrés. Diana. Bueno, ¿cómo les va? Tanto tiempo, hacía mucho que no participaba. Este trabajo, bueno, era muy tentador y la discusión muy interesante, les agradezco a todos. A mí, cuando leía a Javier, que somos coetáneos, me daba la lectura como ese saborcito un poquito tristón de quienes alguna vez soñamos con el hombre nuevo. Y bueno, y después nos hicimos psicoanalistas y el hombre nuevo se vino abajo, ¿no? Y entonces me acordé cuando hablaban de la poesía y la palabra y la piedra, de una información que me dio mi hijo mayor, que es colega, y está muy vinculado al mundo literario. Por lo que decía Javier en el trabajo, ¿qué podemos hacer nosotros en nuestros humildes, yo ya estoy jubilada, pero bueno, en nuestros humildes consultorios, con este tipo de movimientos donde con toda tristeza vemos renacer la ultraderecha en el mundo? Yo desciendo de húngaros y en Hungría volvió a ganar Viktor Orbán, ultraderechista que apenas empezó la pandemia llenó de medidas dictatoriales a Hungría. Y entonces Javier decía, no me acuerdo de las palabras exactas y no tengo el trabajo acá, pero como tratar de hacer trama, dijo ahora, de tejer y volver a tejer un poco, defender la cultura. Y entonces me acordé de un dato que me dio mi hijo Bruno, y es que existe un movimiento fuerte de poesía ultra joven. Son prácticamente liceales, estudiantes de secundaria. Nosotros nunca nos vamos a enterar porque por acá más bien somos ultraviejos, ¿no? Pero que este movimiento es fuerte. Está uno de los docentes de literatura que creo que es de los promotores, no lo conozco yo tampoco, que soy ultravieja, no sé el nombre, pero le dicen el Hosky. El Hosky es muy transgresor, es un poeta, además de profesor de literatura, tan transgresor que tiene un libro que se llama Poemas de la Pija, ¿no? Entonces yo pensaba, si uno piensa, estas pequeñas, seguramente todos estos jovencitos que se apasionan con la poesía, para los cuales la palabra es poética y no una piedra, también tienen redes sociales, celular, todo seguramente, y sin embargo algo de esto toma la delantera. La cantidad de estudiantes de teatro que hay, que saben que seguramente no van a... Los padres le preguntan, ¿y de qué vas a vivir? ¿No? O sea que quizás porque yo siempre apuesto a la juventud, quiero dar una notita optimista a estos veteranos desencantados. Bueno, nada más, era aportar eso. Gracias, Diana. Un ¿Puedo? Un contradiscurso, Javier, ¿no? Después de lo que dijo yo, coetáneo tuyo, Diana, lo voy a poner en duda. Sentiste aludido. Javier, soy solo unos meses más joven que vos. Bueno, no siga con el tema. Entonces, es cierto, yo recuerdo cuando era un analista joven, estaba en un grupo de funciones del instituto, y una ex analista mía, ya era muy grande, dijo, bueno, en realidad en psicoanálisis ya está todo dicho, ¿no? Y yo me quedé azorado, ¿no? ¿De dónde le salió esa frase, ¿no? Porque es como decir, la vida se acaba conmigo, ¿no? Por supuesto que no, por supuesto que yo creo que las preguntas estas abren a algo que pase del escepticismo de Rainer Maria Rilke en la conversación con el poeta, ¿no? A una posición diferente, tampoco al optimismo, sino una posición en que uno pueda hacer algo con este lado tan aplanador, ¿no? Para usar la metáfora de la tierra plana, ¿no? Porque yo creo que está muy bien cuando lo que dijo Miguel,
que tiene que ver con la poética, ¿no? Sostenerla, está muy de acuerdo con sus recursos a la literatura permanentes en la discusión para poder trabajar estos temas, ¿no? Sostener la metáfora es una forma realmente de Eros en este sentido, y juvenil de alguna forma, ¿no? El, a ver, creo que iba a decir otra cosa, pero me olvidé. Creo que me olvidé, sí. Pero ahora me va a salir. Porque estaba pensando también en algo más, pero no, se me fue ahora. Debe haber gente con ganas de hablar también. Después retomo. Ah, no, lo que tenía para decirles es algo que escribió Soledad aquí en el chat. Lo Eso iba a era. leer. Sí, sí, lo Ah, iba a leer. léelos y después yo digo algo, porque tengo algo para decir de eso, pero léelo primero si querés. Buenos días para todos. Me gustaría hacer un comentario pensando en la perversión y el nudo con la ley que trae Javier. Se me ocurre que una cosa es la ley, con mayúsculas, de la que habla el psicoanálisis, que las leyes, como normas y reglamentos. Por ejemplo, el apartheid era legal. En sentido, pensando en la perversión, se me ocurre que el concepto está muy moralizado y que las normas y las leyes, tanto como los conceptos, también tienen un más allá que abren a una transgresión de ellas mismas, por suerte. Sería como un elogio de la transgresión, pues los que aplican las leyes están del lado del poder. Los que marcan los márgenes de lo que queda de un lado y del otro de la ley, que marca la transgresión, son los que también están del lado del poder. Y esto hace que muchos sean condenados injustamente. Y podríamos decir que hoy, en parte, los protagonistas de la historia son los que han quedado en otros momentos. Gracias, Soledad y Javier. Sí, está bien, es cierto que, y además esto tiene que ver con un concepto lacaniano, la diferencia de la ley como un elemento simbólico de lo que serían las reglas y las leyes, que son de otro orden. A mí me parece que aporta, obviamente, la distinción lacaniana simbólico, imaginario, real, o finalmente real, simbólico, imaginario, me parece que aporta mucho a desentrañar muchos de los nudos de la teoría freudiana, y que marcó fundamentalmente el retorno a Freud, y que es esclarecedora en muchos sentidos. Ahora, me parece que a mí me resulta esclarecedora como una especie como de tendencia, como si fuera un punto virtual que me saca de un cierto atrapamiento, ¿no? El concepto de gran otro y el concepto de la ley no le daría otra consistencia más que la consistencia de una apertura, como hoy decía yo, un grito, ¿no? Porque a mí me parece que Freud tuvo mucho boliche, a ver, Miguel, ¿cómo te lo traduzco? Tuvo mucha calle, mucha rúa, mucha calle, Sí, sí. cuando no separó totalmente el ideal del yo ideal. Porque acá hay algo de esto también. Es decir, sería como separar un elemento simbólico totalmente de un elemento muy imaginario. Yo creo que en el núcleo de un ideal del yo hay siempre cosas del yo ideal. Y que todo lo que tiene que ver con las leyes, que es algo que desarrolla el super yo, siempre en algún sentido está mezclado con el goce. Es el gran lugar el super yo, el gran lugar del goce en relación con el deseo, ¿no? Entonces, me parece que tuvo boliche, que tuvo mucha calle en no separarlo, porque es lo que nos pasa a nosotros cuando, por ejemplo, es cierto,
Si el nene va a hacer un juego sexual con la nena chiquita, uno dice, no, no se hace, que se, en fin, bueno, vamos a prender la luz, nada de jugar a las escondidas ahora acá, yo qué sé. Digo, uno se introduce y establece esa situación de separación, ¿no? Pero en determinado momento uno piensa, ¿lo habré dicho un poco bruscamente de más? ¿Habré sido un poco fuerte, un poco... Cuando le dije él estaba muy cerca de poner las manos en el enchufe, digamos, jugando cerca, y yo le digo, no, el enchufe no. Ese susto que le pego, ¿habrá sido un exceso? Es imposible que yo ponga un no neutro. Y entonces es ahí donde me parece que está el boliche de Freud, en no separar del todo el ideal del yo ideal, y en no separar del todo la ley con L mayúscula de las leyes y las reglas, porque esa última ley con L mayúscula, si estuviera absolutamente separada, igual que el gran otro, sería como una noción de Dios, sería como una noción gigante. Entonces, en algún punto, yo diría que esa palabra no podría representar más que un grito, ¿no? Que es cuando se abre algo, cuando se abre el vientre, cuando se pare, ¿no? Cuando se hace el parto, digamos, es el grito, es la respiración, es lo que te puede llevar a otro lugar. Pero no quiere decir que ese otro lugar va a ser el paraíso. Digo, ese otro lugar va a ser un lugar donde va a tener que suceder otro grito, va a tener que suceder otra estupidez, ¿no? En ese Antígona. sentido, sí. Miguel, ¿tú habías querido decir algo? No. No, es que me acordé de Antígona en cuanto oía a Javier. Uh-huh. Bueno, yo me quedé pensando en esta intervención, capaz que distinta de Diana, en el sentido de tal vez una necesidad que tenemos todos cuando trabajamos con estos temas, de rescatar un discurso distinto, esperanzado, ¿no? Lo que pasa que creo que justamente Javier lo que hizo fue meterse con el barro, y es un poco lo que pide este ciclo que armamos, ¿no? Meterse con el barro. Lo que yo me quedaba pensando también es que se han dicho muchas cosas, pero a mí me sorprendió, Javier, cuando lo nombrás en más de una oportunidad, ahora hablando también a Stalin. En una época, en determinados círculos en los que yo frecuentaba, no se podía hablar así de Stalin. Me parece que hay otro aspecto que tiene que ver con el tema de la verdad también, que es lo políticamente correcto, qué cosas se pueden hablar, qué cosas no se pueden hablar. Y me parece que eso también genera efectos en cuanto a silenciamientos que se producen. El odio al feminismo que tú nombrabas tiene una contrapartida, que es el odio al hombre, y que hay grupos feministas que lo plantean como la única vía posible de liberación de la mujer. Pero nos cuesta mucho más hablar de eso, ¿no? Bueno, También es cierto, para quebrar una lanza, que este país fue uno de los primeros en desestalinizar el pensamiento ideológico del Partido Comunista con la caída de Gómez acá, ¿no? Porque nunca son blancos y negros. En realidad yo creo que, no sé si estuviste tan cerca de estalinistas, los más estalinistas cuando nosotros éramos jóvenes eran los chinos, los maoístas, no la gente del PC.
Tengo experiencia para decirlo. Este, pero me parece que eso en Yo cada también. momento, vos también. Pero bueno, en cada momento me parece que eso es importante y es pegar el grito ahí, ¿no? Yo creo que en ese grito está la esperanza, que es muy importante lo que planteaba Diana hoy, ¿no? El tema de la desesperanza, ¿no? Está muy vinculado. Hay un juego que lo hacía Borges, que decía, yo no tengo esperanza. Es el lado depresivo de Borges, depresivo y paranoide, me parece. Si tuviera, qué horrible, pobre hombre, lo que estoy diciendo. Pero bueno, me refiero a este punto. Dice, no tengo esperanza, porque la esperanza implica espera. Ahí tenemos la metáfora y lo simbólico. Espera. Y la espera me desespera, ¿no? Es muy interesante el juego que él hace allí, ¿no? Porque es la imposibilidad de esperar, o sea, de postergar, de sustituir un objeto por otro, de establecer una cadena simbólica por desesperación, que es la ansiedad paranoide y que es la posición paranoica del yo, ¿no? Lo que lleva a la desesperanza. Entonces yo creo que plantearnos que esto conflictivo cultural está en nosotros y está en el colectivo y trabajarlo, esa es la posición esperanzadora, ¿no? Y que bueno, por supuesto que en los jóvenes quizás se da con mayor facilidad que en nosotros, porque tenemos muchos ovillos con los que nos enroscamos en la vida, ¿no? Pero también en nosotros está esa posibilidad de abrirnos un poco más, ¿no? De cualquier forma, de lo de Diana yo tomaría que es muy disfrutable tener ser coetáneo con Diana, muy disfrutable, cuando uno puede disfrutar lo vital de las generaciones jóvenes. Y esto es un movimiento bastante contrario a lo que las sociedades hacen con las juventudes. Generalmente las sociedades son hostiles con los jóvenes. Yo creo que en ese cambio de los adultos también podría haber un cambio muy, muy importante, ¿no? Bien, bien la hora. Creo que más allá de la calidad del trabajo de Javier y del de Miguel, está todo lo que se mueve en nosotros con este trabajo, ¿no? No podemos quedar ajenos, no, estamos muy implicados en todo esto. Y estamos implicados, me pareció muy bueno traer esto de que estamos implicados también en nuestra función como psicoanalistas, en nuestra función como ciudadanos del mundo, como personas, como amigos, como colegas. Yo les agradezco muchísimo a los dos y a todos los que intervinieron y a todos los que compartimos aquí esta mañana. Y bueno, en parte lo seguimos, como yo les puse allí, el 7 de octubre, en este mismo horario y por este mismo canal. No sé si quieren cerrar de alguna manera, Javier, Miguel. Sí, me gustaría de decir una sola palabra, Sandra. Yo leí una pesquisa que mostraba que 70% de la juventud europea desconoce el Holocausto. Interesante. Sí. Yo estoy de acuerdo con el no que Sandra mencionaba, por supuesto, creo que estamos todos de acuerdo, pero capaz que antes del no hay que hablar. Sí. Y preguntar por qué lo hacen, que entienden por Holocausto, ¿no? Sí, sí. Igual sirve, me parece, el ejemplo mucho para mí
porque a veces también en nuestro ambiente en lo simbólico queda, como la metáfora, queda puesta del lado de lo bueno y, digamos, parece que es cierto que lo simbólico funciona independientemente de un destino moral. Y que los destinos morales, como decía hoy yo de Freud, tienen su base en el barro. Por eso es bueno estar cerca del barro para poder dar una respuesta. Es difícil. Eva. Sí, agregar a lo que dijo Miguel, la función que en Argentina tuvo el juicio a las juntas militares en 1984, como que cantidad, no sé el porcentaje de gente, se enteró ahí de que el terrorismo de Estado existía. Y el efecto desajenador que tuvo ese juicio fue muy impresionante, muy impresionante. Uno vivía como de repente gente cercana. ¿Cómo ocurría eso? Sí, ocurría eso. No sabía nada. ¿Ah? Efecto desajenador. Y también en Europa, en Alemania justamente, cercano a una familia de familia, padres de adolescentes como que estaban un poco cansados con el Holocausto y la transmisión a los jóvenes. ¿Sí? O sea, como que lo viví en una mesa. Y yo digo, uy, qué equivocado, ¿qué es esto? ¿Sí? Los jóvenes tienen que seguir sabiendo. Y esa es una preocupación grande. Cómo transmitir, cómo hacernos presentes. Nada fácil. Yo quería decirles, en primer lugar, muchas gracias, muchas gracias. Me agradó muchísimo estar acá con todos ustedes, hablando de cosas que me preocupan muchísimo y que yo encuentro con los amigos uruguayos, en particular Javier, una manera de encontrar a mí mismo, poner mis ideas, que aclararlas mínimamente. Y para finalizar, yo les quería decir que, no siendo más joven, yo siento miedo. Últimamente yo me percibo con miedo. Entonces es muy importante la compañía, Miguel, que podamos hablar juntos de estas cosas. Sí. Y creo que es importante también que se hable con la complejidad que tienen estas cosas que nos implican a todos, ¿no? Hay un jugarse por la vida que es inevitable, y no tiene banderas, es como, por eso me pareció muy interesante lo de la estupidez, ¿no? Porque la razón tiene generalmente otros destinos. En algún momento hay que poder pegar un grito frente a eso. Aún en el caso, como citaba Eva, aún los que reivindican y hablan, pueden hablar de la historia del Holocausto, o del lado ruso, los que hablan de la gran guerra patria, ustedes podrán ver que en cualquiera de las dos formas de mencionarlo hay exclusiones, ¿no? Porque los muertos, sí, los 6 millones de judíos, pero están los homosexuales, los gitanos, y los 24 millones de rusos, ¿no? Y los rusos tienen sus 24 millones y le llaman Gran Guerra Patria porque son muchos más que los judíos que murieron y que o sea que aún en la consideración histórica hay sectores de mentira. Entonces, me parece que siempre tenemos que estar como ahí en lo que chirria, en lo que por ahí sale algo. Bueno, gracias Miguel. Nos vemos. Muy importante intercambiar entre todos. Gracias Alicia. Y a todos. Bueno, gracias a ustedes y nos vemos en agosto en el Congreso. Muy bien.
Muy bien. Gracias, gracias. Gracias.